Buenos días, hoy en el segundo capítulo de nuestro segmento Diálogo con Derechos del Círculo de Derechos Humanos vamos a abordar un tema que ha generado controversia e indignación. Estamos hablando del Decreto Supremo número 009-2024-SA. Este decreto emitido por el Ministerio de Salud incorpora información desactualizada y patologizante sobre identidades LGBTIQ en el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud. Actualmente se utiliza la clasificación CIE-11 creada en el 2018. La CIE-11 elimina las categorías de transexualismo y travestismo presentes en la CIE-10 y en su lugar incluye las categorías de incongruencia de género, dejando de considerarlas como trastorno. Este decreto ha generado indignación ya que representa un retroceso en los avances logrados en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Utilizar un documento que hace referencia a categorías desactualizadas y patologizantes va en contra de la realidad científica y social de nuestra comunidad. Es por ello que hoy tenemos como invitada a Andrea Nicole Castañeda Cabrera, egresada de la carrera de Psicología Organizacional y Gestión Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella ha realizado cursos en Procex sobre liderazgo político de la comunidad LGBTIQ+, y en Empoderado sobre empoderamiento de género. Además, ha asistido a congresos y cursos del Poder Judicial sobre la protección de derechos humanos y el acceso a justicia de las personas LGBTIQ+. Ha realizado asimismo sus prácticas en PsychoPride, Fondo Mi Vivienda, entre otros. Asimismo, participa en organizaciones sin fines de lucro como Fuerza No Binaria, Versiones LGBTIQ+, San Marcos, Reforma Trans San Marcos, PsychoPride e IPSICOR. Vamos a iniciar con algunas preguntas. La primera sería, ¿cuál fue tu primera impresión al leer este decreto supremo y qué aspectos te preocuparon más? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Valerie, Deyanira. Muchas gracias por la presentación, en primer lugar. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cuál fue mi primera impresión al leer este decreto supremo, en realidad me causó mucha sorpresa porque no estaba muy segura de qué es lo que, de si realmente era eso algo que iba a perdurar o si iba a derogar inmediatamente, porque era evidente la falta de actualización al respecto, ¿no? Entonces, al comienzo fue esa sorpresa, ¿no? Pero después, eh, al ver que sí estaba publicado en el peruano, estaba ya de manera oficial, sí me indignó mucho porque al estudiar psicología sabemos que ese tipo de, de etiquetas, de diagnósticos que se manejan bajo manuales son perjudiciales para el ejercicio de la profesión, en este caso de la psicología o la psiquiatría, ¿no? Entonces ahí es un problema que va a perjudicar, ¿no?, el día a día de las personas que se atienden en el centro de los centros de salud, a pesar de que pueda haber una consideración al margen del uso de la CIE-10 en este decreto supremo. También, en cuanto a la otra pregunta, ¿qué aspectos se preocuparon más? Bueno, como te decía, primero me sorprendió mucho, era como no entendía por qué están incluyendo un manual antiguo en un decreto de 2024, ¿no?, que supuestamente era con el fin de mejorar ese decreto, esa normativa, ¿no? Entonces me preocupó mucho eso en primer lugar. Luego me preocupó cómo iba eso a afectar al acceso a servicios de salud mental a las personas de la población LGTBIQ+. También me preocupó cómo esto afectaría al avance de otros derechos para personas LGTBIQ+, sin considerarlas que están patologizadas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, ese tipo de decretos eh, estaría conforme con que muchas personas trans y no binarias no accedamos al cambio de nombre de DNI porque habría una cuestión patológica de por medio, o psicopatológica, mejor dicho, de por medio. Igual para el acceso a la salud sin discriminación ni violencia, ¿no? Porque evidentemente las personas que ejercen este servicios de salud como enfermería, medicina, obstetricia, entre otros, estarían regidos bajo el uso del PEAS, pues, ¿no? Entonces,
Eso traería consecuencias más graves en nuestro acceso y acercamiento y confianza en el servicio de salud público. Así que eso me preocupaba. Bueno, eso con respecto a la primera pregunta. Gracias. Entiendo que realmente es preocupante porque, como tú dices, al acceder las personas de la comunidad simplemente podría afectar porque no se les ayudaría como tal, sino que buscarían otros mecanismos que irían en contra totalmente de sus derechos, ¿verdad? Eso también me lleva a la siguiente pregunta de si crees que es un retroceso y cuál es tu postura frente a la incorporación del diagnóstico del CIE en el PEAS. Bueno, definitivamente una postura que compartimos bastantes personas de la comunidad es que estamos en contra de su incorporación en el PEAS. De hecho, exigimos que se derogue y que se actualice al CIE 10, ¿no? Eh, bueno, y personalmente hablando, sí es necesario que esto se realice de esa manera para que haya un acceso a la salud respetuosa y validante para nuestras vivencias como personas trans, no binarias y de la comunidad LGTB en general, gays, lesbianas, bisexuales, pansexuales, intersexuales. Entonces es muy importante aquí reconocer que sí es un retroceso porque a pesar de que existe una norma técnica que incluye de una manera no tan validante, pero al menos les incluye a las mujeres trans, ahora con esa incorporación del diagnóstico del CIE-10 en el PEAS, implica que se ha visto aún como una psicopatología en nuestro país, en nuestro sistema de salud, pese a que ya no lo es internacionalmente, ¿no? Si bien es cierto, hay una mirada que justifica esta acción argumentando que es un paso para luego poder actualizar a la CIE-11, considero que hay muchas maneras más de realizar la gestión en salud para poder incorporar medidas de protección y de salvaguarda para personas LGTBIQ+, y que puedan acceder de manera eh, igualitaria a servicios de salud pública. Al igual que el resto, ¿no? No bajo una postura patologizante como lo han hecho con el PEAS. Entendemos que realmente el poner como un diagnóstico en el CIE afectaría mucho en los que se puede dar a las personas, ¿no? Y los tratamientos que se les puede brindar, porque ya estarían estigmatizadas los mismos doctores en dar un tratamiento, lo cual afectaría evidentemente el avance de estas personas. Y evidentemente esto es un retroceso para toda la comunidad. Y quería que, si nos podías mencionar qué consecuencias específicas crees que el decreto supremo tendría para la comunidad en términos de acceso a la salud y a los derechos. Bueno, particularmente, como más o menos lo he venido diciendo en las respuestas anteriores, el tener un PEAS, un manual que ya está desactualizado, perjudica de manera contractual sobre nuestras vivencias. ¿Por qué? Muchas veces para acceder a servicios de salud, las personas que nos atienden en el CIS, en el centro de salud público, se rigen bajo estas normativas. Entonces, esto traería como consecuencia que incluso tanto en el ámbito privado como público de la salud, se utilice esta herramienta como guía y por ende se avalen prácticas que son discriminatorias y violentas para nuestras vivencias. Por ejemplo, eso permitiría justificar el ejercicio de psicólogas en las terapias de conversión, por ejemplo. También traería como consecuencia que no se haga nada al respecto frente a prácticas violentas de médicos frente a sus pacientes trans y no binarias. También justificaría por qué no se permite ciertos accesos a salud por la justificación de ciertos trastornos en base al CIE-10, ¿no? Cuando no debería ser así. De igual manera también, no solamente estamos hablando de un acceso directo en lo que brinda el servicio de salud, sino también estamos hablando de qué tanta confianza tiene la población LGTBIQ+ en los servicios de salud y cómo se acerca a ella. Es cierto de que desde antes ya se sabía que las mujeres trans, personas no binarias, en general personas LGTB, no priorizamos atendernos en los servicios de salud pública porque sabemos que se hizo maltrato desde un inicio, desde la atención en seguridad, desde las sesiones en la administración,
en los servicios internos, ¿no? Y todo el estigma que hay de por medio. Entonces, eso ya implica una exclusión social de por medio. Entonces, ahora, con ese cambio que se ha hecho, la desconfianza va a aumentar y por ende va a haber probablemente personas que no accedan a esos servicios por esa dificultad de por medio, ¿no? Y eso te hablo de manera general, porque si hablamos de niñeces y adolescencias, el problema incrementa, ¿no? Porque eh, esa información ha salido a nivel público de manera amplia. Entonces, a esa información tienen acceso las personas que luchan desde una postura de antiderechos sobre las personas LGTBIQ+. Entonces, ese tipo de instrumentos que les está otorgando el mismo Ministerio de Salud a la población de, por ejemplo, con mis hijos no te metas, o las poblaciones de padres de familia que, entre comillas, protegen a sus niños, ¿no? A sus hijos, les da herramientas para justificar sus acciones y por ende inmiscuirse en el currículo nacional, para hablar sobre educación sexual integral y en otro tipo de normativas que más bien promueven la inclusión de más personas y más vivencias. Pero esta herramienta es una justificación para seguir quitando derechos al resto, ¿no? Sobre todo al bienestar de las niñas y adolescencias, que también pueden ser gays, también pueden ser lesbianas, bisexuales, homosexuales, trans, no binarios. Eh, y bueno, y con respecto al acceso en términos de derechos en general, ampliando esto que tú mencionas, incluso para continuar con lo de niñez y adolescencias, muchos padres o madres podrían verse orientadas por esta normativa para pensar que si su hijo es LGTB está en un error o es un trastorno y por ende creer que es erróneo, ¿no? Y eso trae intranquilidad, trae malestar psicológico y es contrario a lo que buscan, ¿no? El MINSA. Y bueno, y además en el tema de derechos, como te decía al comienzo, ese tipo de decretos que son antiderechos, de hecho, no permite ver de manera integral el resto de dimensiones de las personas, ¿no? Porque si ya estamos psicopatologizando a las personas de manera normativa, entonces, ¿qué este tipo de protección le vamos a brindar a nivel legal en cuanto al acceso al derecho a la identidad, en cuanto al acceso al matrimonio igualitario, ¿no? Y a una vida libre de violencia? Si ya normativamente está justificando una psicopatología, entonces ahí también viene ese problema, ¿no? Pese a que es dentro del rubro de salud, también repercute en otros rubros, en otras dimensiones de la vida de las personas LGTBIQ+. Claro, como mencionas, si bien es cierto, la comunidad en sí ya es víctima de discriminación, con esta nueva normativa se hacen más vulnerables en todos los aspectos, principalmente en salud, en la parte social e incluso en los derechos, porque se van a ver vulnerados, como dices, porque ya hay una ley que está haciendo de que las otras organizaciones que están en contra tengan mayor poder sobre ustedes. Entonces, ante todo ello, lo que te quería preguntar es, ¿qué acciones podemos tomar como sociedad? No solo los de la comunidad LGBTIQ sino también las otras personas que apoyamos a que sigan teniendo derechos porque consideramos que todos merecemos los derechos, ¿verdad? Sí, por supuesto. De hecho que sí todos merecemos los mismos derechos y el mismo acceso a la salud. Sin embargo, no es una realidad en nuestro país, ¿no? Em, ¿Qué acciones podríamos tomar? De hecho, se ha hecho bastantes acciones de parte de la Coordinadora Nacional em, justamente que está haciendo frente a esto, ¿no? Pero si hablamos de manera amplia, en realidad también es un trabajo que demanda mucho tiempo y recursos de parte de cada agrupación, ¿no? O de cada organización. Por ejemplo, creo que desde las organizaciones sociales o asociaciones sin fines de lucro se tiene que trabajar bastante la incidencia política directa, ¿no? Sobre esa normativa y las normativas que se pueden ver afectadas, ¿no? A partir de la vigilancia ciudadana, ¿no? La vigilancia a partir de la vigilancia sobre las normas técnicas de salud también, para que se haga respetar el acceso a la salud a todas las personas LGTBIQ+.
Eso por un lado, ¿no? Pero por el otro también es muy importante la incidencia política directa sobre autoridades, ¿no? Y eso es lo que han venido haciendo algunos grupos, algunas organizaciones LGTB. Ha venido eh, reuniéndose con autoridades, con el Ministerio de Salud, ¿no? Para poder plantear la derogación y el cambio y actualización de este decreto, ¿no? Con la CIE 11. Creo que también es importante la voluntad política de parte de otras autoridades, como por ejemplo las municipalidades, los regidores, ¿no? Las regidoras, también otros congresistas, que si bien es cierto están haciendo de su parte, es importante también que sea articulado, ¿no? Para que así también se sienta la desaprobación y se evidencie la desaprobación social de esta normativa, de esta decisión que han tomado desde el MINSA, ¿no? Aparentemente va a cambiar la situación, esperemos que sí, pero bueno, puede que no sea ese resultado, ¿no? Pero sí, creo que lo importante es pronunciarse y articular en la medida que tengamos esos privilegios de articular con alguna autoridad o con el tiempo de poder eh, seguir incidiendo con alguna persona política o su manera social. Claro, como mencionas, si bien es cierto, hay varios grupos que están tratando de trabajar en pro de la desaprobación o desarticulación de este decreto supremo. Es importante siempre que estos trabajen de la mano, ¿verdad? Para que se note y que se vean los resultados hechos por el granito de arena, como quien dice, de cada asociación, y que tienen que participar todos, incluso los que están dentro de la política, ¿verdad? Y como dices, esperemos que este sea un resultado favorable y que se logre por el bien de toda la comunidad. Y quisiera saber si quieres a través de ese espacio dar algún mensaje a los que nos puedan estar viendo. Creo que ahora que hay ese resultado del decreto supremo, es muy importante recordar que nuestras identidades, nuestras vivencias, no dependen de un decreto supremo. Si bien es verdad, ¿no? Que esto se ha decretado y que por ende debe ser utilizado por el resto de centros de salud a nivel general, no tenemos que caer en creernos este cuento de que estamos trastornados o con algún psicopatología, ¿no? Al contrario, es un momento para mí para recordar que nuestras vivencias van más allá de una normativa, ¿no? Van más allá de un decreto, pero que en todo caso para poder cambiarlo es importante denunciar. Si es que en algún centro de salud nos tratan mal, nos discriminan, nos violentan por nuestra identidad o orientación sexual o expresión de género, es importante dejar constancia de esta discriminación. Es muy duro porque demanda tiempo, pero en la medida de lo posible procurar hacerlo, para que así se den cuenta del error que están cometiendo. Y por otro lado, también reconectarnos con las personas que nos acompañan, con las que vivimos, con aquellas personas que compartimos nuestras vivencias LGTBIQ+, para dejar de hacer frente, ¿no? De una manera tierna ese tipo de retrocesos en nuestros derechos.